Vamos a continuar con el tema, en este caso el tema de genética, y quiero explicarles algo llamado dihibridismo. En este caso es el estudio de dos caracteres. Una cruza dihíbrida comprende un estudio de dos patrones o de los patrones de la herencia en organismos que difieren en dos rasgos o dos características. Continuamos prácticamente con parte de los estudios de Mendel. Él hizo esta cruza dihíbrida para determinar si diferentes caracteres de la misma planta, en este caso de la planta de chícharos, eran heredados independientemente, ¿ok? Entonces, no solo contempló solamente un carácter, contempló dos, por ejemplo, un carácter de color de la chicha, ya sea color amarillo o verde, mezclado con cuántas de esas verdes van a ser semillas rugosas y cuántas de esas verdes van a ser semillas lisas, o cuántas semillas de esas amarillas van a ser lisas o rugosas. O sea, es la mezcla de esos dos genes. Entonces, en este caso, una planta homocigota para semilla, él determinó dos caracteres, ya sea una semilla redonda o lisa, redonda rugosa, perdón, y una de color amarillo y verde. Entonces una planta homocigota en este caso determinó una planta dominante con genes dominantes que es amarilla y lisa, y una planta con chícharos de genes recesivos que es rugosa y verdes. Esas prácticamente son sus parentales. Hizo su primer cruzamiento y obtuvo su F1, en donde su 100% son semillas amarillas y lisas. Prácticamente esos son los genes fenotípicos dominantes. Sin embargo, dentro de los genes de esa descendencia F1, que son los hijos de los parentales, va a haber semillas con genotipo, o sea, con genes recesivos, o sea, R, en este caso una R minúscula representada las semillas redondas, y en el caso de la A, que es la coloración, la A minúscula, que es la coloración verde, que es el gen recesivo. Entonces, cuando él cruzó esta generación F1 junto con otra, ahí ya cambia la cosa, porque en este caso lo que hizo fue determinar qué porcentaje teníamos de semillas lisas amarillas o lisas verdes, rugosas amarillas y rugosas verdes. En este caso está determinando dos caracteres, pero cuatro caracteres. En este caso dos genes, dos dominantes, dos recesivos, pero que manifiestan fenotípicamente cuatro caracteres: liso, rugoso, verde y amarillo. En este caso hubo 16 combinaciones posibles de la progenie, en este caso de la F2, porque ya son los hijos del F1, y el F1 viene siendo la cruza de los parentales. Entonces, como se muestra aquí en la pequeña tablita, tenemos una relación 9-3-3-1, donde al menos 9 chícharos muestran dos variantes dominantes, o sea, redondas y amarillas. 3 muestran combinación dominante y recesiva, que es redondas y verdes. Otras 3 muestran una combinación recesiva y dominante, que es rugosa y amarilla. Y una muestra dos genes recesivos, o sea, semillas rugosas y verdes. ¿Ok? Entonces, para la generación F2 ya tenemos la manifestación de tanto los genes dominantes como recesivos. En este caso, controlando dos tipos de genes: color y textura de la semilla. Esta distribución, que es 9-3-3-1 de los fenotipos, siempre es el resultado esperado del cruzamiento en el que intervienen dos genes que se distribuyen, digamos, es la tendencia que se espera en el cruzamiento de los genes de cualquier genotipo o fenotipo que se esté determinando o, digamos, entre comillas, controlando. Intervienen estos dos genes que se distribuyen independientemente, cada uno con un alelo dominante y uno recesivo en cada uno de los progenitores. Entonces, ya sabiendo un poco sobre esto, vamos a hablar de manera general qué es la interacción entre genotipo y ambiente. Primero entre ambiente y después entre medio ambiente. El ambiente de un gen lo constituyen los otros genes, el citoplasma, en este caso celular, y el medio externo donde se desarrolla un individuo. ¿A qué me refiero? El fenotipo de manera física de un organismo va a alterarse según sus genes o su genotipo y el ambiente, pero el ambiente de la misma célula, ¿de acuerdo? Entonces, no quiero decir que en este caso es del ambiente del sol, clima, luz, que también tienen que ver. Sin embargo, en este caso estamos hablando del ambiente celular, o sea, la disposición, a qué tanto está expuesto al calor, a la sombra, al agua, a la luz, al suelo, a la tierra, pero la célula, ¿de acuerdo? O esa célula junto con qué otras células está expuesta, ¿de acuerdo? Entonces, el fenotipo de un organismo se da entre
la alteración del genotipo y del ambiente, pero del ambiente celular. O sea, todo lo que le rodea a la misma célula para que esa célula con el paso del tiempo pueda alterarse de manera natural y pueda modificar sus genes internos de manera indirecta. Entonces, ya sabiendo esta interacción entre genotipo-ambiente, vemos lo que es el genotipo-medio ambiente. En este caso, el fenotipo de una planta, que son las características físicas, en el caso de las plantas de manera general, incluye la planta de vid, es la interacción o la alteración entre los genes de esa misma planta y el entorno, pero aquí sí estamos hablando del entorno medioambiental en donde esta planta a la que está expuesta. Ejemplo, si una planta tiene una planta de vid, como por ejemplo Cabernet Sauvignon, tiene ciertas características genéticas, se pueden alterar de manera indirecta y con el paso del tiempo por ese entorno del medio ambiente. ¿Cómo se alteran? Si esa planta de Cabernet ya tiene cierta predisposición a X cantidad de agua, de luz o de algún otro factor o de nutrientes, por ejemplo, si su entorno, su medio ambiente se modifica, como la cantidad de agua, se le disminuye la cantidad de agua o se le aumenta la cantidad de agua o tal vez aumenta o disminuye la cantidad de nutrientes u otro factor, su fenotipo va a cambiar con el paso del tiempo. Sin embargo, no solo el fenotipo de la planta, también es una alteración entre la célula o las células de esa planta junto con el genotipo y nos va a dar otro fenotipo. Entonces, en este caso tenemos la alteración tanto del ambiente como del medio ambiente para que ese fenotipo de ese organismo, en este caso de las plantas, pueda manifestarse. Sin embargo, sabemos que en el caso de las células, los genes que tenemos, o el ADN, los genes están situados dentro del ADN, y ese ADN está dentro de lo más pequeño de nuestra célula o nuestro núcleo de la célula, de cualquier tipo, ya sea animal o vegetal, ¿de acuerdo? Hay cierta diferencia entre ese tipo de células, pero ahorita estamos hablando de manera general. Entonces, los genes de las células se van alterando conforme al genotipo que tiene ese organismo y al ambiente en el que está expuesto la célula o el medio ambiente en el que está expuesta la planta, ¿de acuerdo? Entonces, esto pasa con cualquier tipo de célula. Si tenemos genes predispuestos a ciertos fenotipos, se van a alterar sí o sí dependiendo su ambiente o su medio ambiente. Hablando del medio ambiente, que es el medio ambiente de la planta o el ambiente celular, o sea, todo lo que está alrededor de nuestra propia célula, ya sea humana o vegetal.